la idea era que esto no fuera algo como tan, tan público. No es nada malo, ya suena como raro. Pero no, lo que pasa es que terminando, todavía no estás grabando, ¿verdad? Ya estás grabando. Entonces no vamos a poder hablar de esto hasta que terminemos ya de todo esto. Fuera del micrófono, se van a quedar con las dudas. Muy bien, pues vamos a Lucas capítulo 14. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 14, versículos del 7 en adelante hasta llegar al 24, ¿sale? Y bueno, vamos a leer aquí una historia que tiene que ver, como todo lo que hemos estado viendo, con lo que estábamos viendo antes y con lo que vamos a ver después, porque Lucas es un relato unido, ¿verdad? Como todos los evangelios, siempre vamos a tener un relato unido que va a tener que ver lo anterior con lo siguiente y lo siguiente con lo que viene después, y así sucesivamente. Y Lucas capítulo 14 comenzó con algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan más o menos dónde estaba Jesús o con quién estaba Jesús en lo que vimos la semana pasada con nuestro hermano Mike? ¿Dónde estaba? En la casa de un fariseo, vamos a llamar, no, publicano no, de un fariseo, ¿verdad? De un fariseo, y los fariseos eran estos como los que participaban del estudio de la palabra de Dios, de la ley y todo esto. Ahora, aquí hay algo que es enfático, precisamente la historia de que dice que estaba a la mesa con ellos. ¿Qué significa estar a la mesa con alguien? ¿Ok? No significa que nada más están sentados en una mesa, sino que probablemente ¿qué están haciendo? Comiendo, ¿verdad? ¿Y quién disfruta aquí comer? ¿Quién puede decir esto es una de las cosas que más disfruto? Ok. Piensa en la persona con la que más disfrutas estar, ¿verdad? Sí, Alex, ya sabemos que te vas a casar y todo. Ok, muy bien, con Ceci, ok, muy bien. Y hoy está feliz. Generalmente aquí está un poco de malas él, pero hoy está feliz, ¿verdad? Uno disfruta estar con esa persona, ¿verdad? Pero ¿qué disfrutas más, Alex? ¿Estar con Ceci así nada más o estar con Ceci comiendo además? Comiendo, ¿verdad? Y como que potencia absolutamente todo. Y es curioso, ¿verdad? Bueno, generalmente nosotros explicamos aquí acerca de cómo este es un tema cultural, ¿verdad? De cómo allí en ese momento, cuando uno se sentaba a la mesa con alguien era algo. Pero lo bueno de esto en particular es que lo mismo que aplicaba para esos tiempos es lo mismo que aplica para nuestros tiempos. Porque generalmente, tanto en la antigüedad como el día de hoy, sentarse con alguien a la mesa implica cercanía, asociación, ¿no? Yo no me siento a comer con alguien con quien me caiga mal. Si estaba yo en el recreo de mi escuela, a menos de que ya no hubiera más lugares, procuraba sentarme con las personas que me caían bien, ¿sí o no? O a menos de que sea raro, ¿verdad? Por alguna razón, y ahí tal vez dices, no, yo me sentaba con los que me caían mal. Ahora, recordando justamente lo que veíamos la semana pasada, como bien nos decía Sarita, Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y se está asociando con estos fariseos. Y ya dijimos esto, ¿verdad? ¿Era malo ser fariseo? No era malo ser fariseo, era malo ser hipócrita. Y los fariseos tendían a ser hipócritas. Sin embargo, no había nada de malo en su doctrina, ¿verdad? Entonces él está comiendo con ellos, sale un hidrópico y él los sana, y después sin que ellos digan nada, él los cuestiona al respecto porque probablemente sabe que en su corazón ellos están observándolo fijamente. Eso ya lo veíamos también por ahí, ¿ok? Entonces, ya dijimos que sentarnos a la mesa con alguien significa identificarme con esa persona, es decir, yo quiero disfrutar mis alimentos, uno de los momentos que, como ya nos dijo Alex, más disfrutamos con un grupo de personas a quien yo aprecio, y en este caso él se está sentando con los fariseos. Ahora, hermanos, una pregunta. ¿De quién era el honor? ¿De Jesús, que lo invitaron a la casa de uno de los principales de los fariseos, o de los fariseos que estaban recibiendo a Jesús? De los fariseos, ¿verdad? Eso es bastante obvio, ¿verdad? Definitivamente el honor era de ellos, y definitivamente es un honor que aquella persona con quien Jesús decide sentarse también acepte tener esa comunión con él, que Dios, Jesús en este caso, acepte tener esto. Ahora, lo que leeremos hoy es una enseñanza por parte de Dios de ciertas reglas de etiqueta que se tienen en lo que yo aquí le he puesto el banquete divino, ¿verdad? Él está en un banquete y ya va a aprovechar la ocasión perfecta para explicarles a ellos cómo son estas reglas de etiqueta del balcón, reglas de etiqueta del banquete divino, ¿sale? Vamos a leer la primera parte, que son los versículos del 7 al 11, ¿sale? Lucas, yo tengo aquí la nueva Biblia de las Américas, pueden tener la que ustedes quieran, a mí me gusta esta y es la que voy a leer. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían
los lugares de honor en la mesa. ¿Y qué les dice? Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que el que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viendo que el que te invitó a ti, él te diga, dale este lugar a este, y entonces seas avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante, entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humille será enaltecido, ¿no? Entonces, bueno, no sé si has visto ahí de estos para la población más millennial, o no, ya millennial somos viejos, ¿verdad? Más bien los que siguen generación Z, nada más Arita está por acá. De estos como que te dicen, no, reglas de etiqueta para cuando haces esto, ¿no? Hay una que ahorita está muy famosa que es como de elegancia, ¿no? Y que te habla de todas estas cosas. Vamos a pensar que Jesús está hablándonos de esto. Y la primera enseñanza que Jesús está interesado a enseñarle precisamente a los fariseos es cuál es la manera de sentarse en un banquete de bodas. Y esto lo ilustra con un significado muy importante. Ahora, no sé si te ha tocado de repente llegar a un evento, ¿no? Una boda, una fiesta, en la que los lugares están asignados, ¿no? Ya vienen ahí tu nombre, o pasas a una lista y ahí dicen, aquí va tal y tal persona. ¿Qué pasa si te sientas en un lugar en el que no te corresponde? Por ejemplo, en una boda, típicamente, ¿quién se sienta juntos solos? Los novios ya esposos, ¿verdad? ¿Y quién se sienta cerca de ellos? Generalmente la familia. ¿Qué pasa si yo llego a una boda que es de un amigo, no alguien, tal vez incluso un amigo medio lejano, y voy y me siento en esa mesa? Como que amablemente, o no sé si de repente van a empezar a llegar y nada más me van a como cortar de la conversación o me van a ver feo, pero probablemente voy a ser avergonzado, ¿verdad? De sentarme en un lugar en el que no me corresponde. Y si fuera lo contrario, ¿verdad? Alguien muy importante y yo de repente me voy a sentar a otro lugar, van a decir, no, a ver, pásale, ¿no? Tú vas en este lugar. En unos 45 años, cuando mi hija se case, puede que sea, ¿verdad? El caso que a mí me toque que me pongan en ese lugar. 50 puede ser, nadie sabe, ¿verdad? Pero bueno, pues esto es lo que nos está más o menos ilustrando Jesús. Ahora, Jesús, yo creo que aquí precisamente está atacando una actitud que puede haber acá. ¿No es interesante que esto, como decíamos, le está enseñando este principio a personas que son de los más distinguidos de la sociedad? Muchos de ellos probablemente ocupaban el lugar de honor en muchos eventos, ¿sí? Entonces, estas personas, cuando escuchan este mensaje, dicen, bueno, tal vez yo no tengo problema porque generalmente a mí me colocan en ese lugar de honor. Pero Jesús está confrontando precisamente esto. Les está diciendo, no se sienten en el lugar de honor, porque siempre puede que haya alguien que es más distinguido que ustedes. Yo me imagino a ellos tal vez pensando, ¿no? Bueno, ¿quién puede ser más distinguido que nosotros? Somos un grupo de fariseos de lo más alto de la sociedad judeo-romana, ¿verdad? En este ambiente histórico que les tocó. Y yo les quiero platicar algo que tal vez a mí yo me pongo a pensar que tal vez les puede pasar como algo que me pasó a mí, ¿no? No sé si ustedes lo sepan, pero el deporte que a mí más me gusta es el tenis de mesa, ¿no? Mal llamado ping pong, me decía un amigo, no le llames ping pong porque es denigrar el deporte, y como deporte es tenis de mesa, ¿verdad? Entonces yo lo sigo llamando ahora tenis de mesa, pero a mí me encanta mucho el tenis de mesa. Y les voy a contar una historia, ¿no? Cuando yo estaba más o menos en la secundaria, pues a mí me gustaba mucho jugar tenis de mesa en cualquier lugar a donde iba, ¿no? Si íbamos de repente al campamento de Palabra de Vida o algún lugar así, yo siempre agarraba las raquetas de ping pong y me ponía a jugar yo siempre. Y resulta que era bastante bueno cuando yo jugaba con mis amiguitos de ping pong, probablemente era de los mejorcitos siempre, ¿no? Y resulta que llegando a la prepa, llego y mi profesor de educación física, un hombre como suelen ser los profesores de educación física, algo grande, no se notaba que hiciera mucho deporte y era mi profesor de educación física, toda la clase la daba sentado desde su silla y nos iba dando instrucciones y toda la cuestión, ¿no? Entonces, de repente un día resulta en la plática que me dice, pues yo juego ping pong, me dice él. Le digo, yo le gano, le digo. No creo que me ganes, le digo, profe, claro que le gano, ¿no? O sea, pues yo he jugado con mis amigos y a todos les gano, obviamente usted también le gano, ¿no? Y de repente le digo, a mí no me gustaba ir a la clase de educación física, ¿no? Y yo le decía, la verdad es que me la quiero saltar, ¿cómo ves si jugamos? Y si yo le gano, me dejas saltarme todo el semestre la clase de educación física. Y me dice, va, pero si no, tú vas a hacer, ¿cómo se llama este ejercicio? Que te pones como planchas, ¿ok? Planchas creo que 5 minutos, me dijo que
Bueno, ya los spoileo, ¿verdad? Pero bueno, 5 minutos me dice tienes que hacer de planchas. Obviamente que dijo Armando, pues obviamente le voy a ganar. Y que de repente dice, bueno, pues vamos a sacar la mesa. Todos los que estaban ahí, pues súper interesados, fuimos el evento estelar, ¿verdad? De ese día. Y pone la mesa de ping pong, ¿no? De tenis de mesa. Y agarra y de repente saca una raqueta que nada más tiene una goma de un lado. Y se pone una posición que yo nunca había visto, que le llaman el lapicero antiguo, ¿no? Y se pone así. Digo, ¿qué está haciendo este cuate, no? Y de repente me dice, ¿quieres ventaja? Le digo, pues no, vamos a jugar así. Ok, vamos a jugar. ¡Pum, pum, pum, pum! Me destruyó completamente, ¿no? Y yo dije, profe, ¿de dónde sabe usted esto, no? Es que yo soy el profesor de ping pong de aquí de la universidad. ¿Qué creen que hizo Armando después de eso? 5 minutos de planchas y después se metió a clases de ping pong con ese hombre, ¿verdad? Y lo disfruté muchísimo. Ahí aprendí ahora sí lo que es jugar ping pong y a educar a las personas que son como yo, ¿verdad? Que de repente dicen, no, yo soy buenísimo. Y ya les digo, no, pero hay técnica y hay todo eso, ¿no? De hecho, dimos clases por allá en Morelia y muchos chavos, de verdad que impresionante la habilidad que sacan. Pero vamos a pensar en este ejemplo para ilustrar esto. Según yo, y según mis parámetros, que eran mis amiguitos de la secundaria, ¿quién era el mejor en ping pong? Yo, definitivamente. Pero cuando me encuentro con alguien muchísimo más distinguido, que no solamente juega con sus amiguitos de la secundaria, sino que compitió nacionalmente, ¿ok? Estoy hablando de una persona que realmente compitió, que sus parámetros eran otros jugadores a nivel nacional y no la limitante de mis amiguitos de la secundaria, ¿ok? ¿Quién era mejor? ¿Quién se sentía más distinguido en el momento? Y lo subestimé, ¿sí? Yo creo que algo muy similar, pues justamente puede pasar cuando estos fariseos ven a alguien como Jesús, ¿ok? Ellos están acostumbrados a, según sus parámetros, encontrarse en la posición más alta de la sociedad. Pero hay alguien que de repente puede llegar que sea más distinguido que ellos. Y yo creo que esto es Jesús más o menos lo que está ilustrando. Pero ¿sabes lo que me enseñó a mí precisamente esa humillante historia del ping pong en mis años de la prepa? Justamente lo que dice el versículo 11. Porque todo aquel que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido. ¿Y sabes qué es lo que entendí de esto? De acuerdo con mis propios parámetros, puede que yo sea el más distinguido. Probablemente me lleve ciertas sorpresas cuando me dé cuenta de que no es así, y el ping pong solamente fue un ejemplo. Pero el problema es que muchas veces nuestros parámetros pueden quedarse cortos. Pero sabes, esto mismo que yo hacía con el ping pong, creo que muchas veces lo hacemos con nuestra propia vida. Cada vez que nos jactamos, ¿verdad? De algo que tenemos, de algo que somos, o como yo, de algo que hacemos bien, ¿verdad? Pero también pasa cuando me quejo. ¿Pero cómo cuando me quejo? Bueno, es que cuando me quejo, a veces me quejo porque no tengo lo que yo siento que me merezco. ¿Por qué a otros les va mejor si yo me esfuerzo más? ¿Por qué a otros les va bien si no les merece que vaya tan bien como a mí? Porque yo de alguna manera soy más especial. No sé si has conocido personas así, ¿no? Que de repente parece que sienten que merecen más de lo que tienen y siempre quejándose, y cuando uno u otra persona tiene algo mejor, parece como que el universo en sus mentes se confundió, ¿verdad? ¿Por qué se lo dio a esta persona y no me lo dio a mí? Yo soy más distinguido. Y no sé si de repente eso te lo pregunto a ti personalmente, ¿no? Porque creo que a veces llega a pasar. Yo te puedo decir que a mí me pasó, ¿verdad? Pensando justamente en esto, ya siendo cristianos. Dios tiene un plan con todos, pero conmigo Dios tiene un plan especial. Y yo me siento un poco mejor, ¿verdad? Porque puede que con otras personas el plan de Dios, sí, claro, pero a mí el Señor me escogió para algo especial, ¿verdad? Para ser el pastor de la iglesia Lampey. No, nada que ver, hermanos. Yo creo que esa es una mentalidad que justamente viene de esta parte que nos hace a nosotros erradamente sentirnos distinguidos. Y como ya le dijimos, lo podemos llevar al ámbito cristiano. Dios tiene un plan, un propósito mayor conmigo. Y esa era precisamente la mentalidad de estos fariseos. El Señor quiere utilizar tal vez a todo este pueblo, pero de entre todos, a nosotros más, porque somos el pueblo o el grupo de personas más distinguidos. Y hermanos, la indicación de Jesús es que tengamos cuidado con esta actitud. Porque ¿qué dice Romanos 12:3? Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, hablando aquí Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar,
sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 12:16, en esa misma línea, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su propio pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Qué bien me hubiera dicho que me dijeran esto en la secundaria antes de jugar ping pong con mi profe, ¿verdad? No tengas una estima mayor de ti mismo porque tus parámetros son muy cortos. Hay alguien que siempre puede ser mejor. Y en el caso de lo que Jesús en este momento introductorio les está diciendo a los fariseos es: tengan cuidado con cómo se enaltecen. Y no les está diciendo definitivamente hay alguien mayor que ustedes, que ya sabemos que sí lo hay, pero les está diciendo tengan cuidado de que no pequen de esto. Siempre hay un pez más grande, ¿verdad? En este estanque, y entre más me voy en el mar, ¿verdad? Hermanos, cuidemos esta actitud, porque en el caso del reino de Dios, el ser distinguido tal vez no tiene que ver específicamente con una cualidad nuestra. El ser los elegidos por Dios con un propósito mayor, tal vez no es exactamente como nosotros distinguiríamos un propósito mayor. Simplemente pensemos en esto. ¿Qué tal que yo te dijera a ti, el propósito mayor que Dios tiene para ti es que mueras en una cruz? No está tan padre, ¿verdad? No suena tan algo que a nosotros nos gustaría hacer. Y sin embargo, el propósito más grande que Dios cumplió con alguien fue con un hombre siendo crucificado. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces vamos a cambiar precisamente esta mentalidad y vamos a encontrar dentro del banquete divino quiénes son realmente los distinguidos, los que son invitados. Y con eso vamos a continuar leyendo aquí, o quiénes deben ser tal vez estos invitados, la historia. Una porción cortita, del 12 al 14. Jesús dijo también al que lo había convidado, ¿ok? Hablándole a este principal, ¿verdad? Que justamente lo había invitado ahí a su cena. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, ¿ok? Tal vez probablemente eran las personas que estaban ahí justamente, ¿no? No sea que ellos, a su vez, también te conviden y tengas tu recompensa, ¿ok? Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurados, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Después de hablar de esta regla de etiqueta anterior, de justamente el banquete, ¿verdad? Y cómo no debe uno distinguirse en este lugar, Jesús procede a explicarles a estos fariseos otra regla. Cuando inviten a cenar a alguien, no inviten a los de siempre, inviten a otros. Y esto es rarísimo, ¿no creen? Acabamos de hablar de cómo al sentarte con alguien, eso te identifica o te relaciona con esa persona que estás sentado o sentada. Pero generalmente comemos con los que son más cercanos a nosotros, con quien hay más confianza, con quien nos identificamos más, ¿no? Tal vez quienes de repente si yo le invito, pues me va a traer algo. O si no es alguien que me va a traer algo, no me pesa tanto darle de lo mío porque es algún familiar o algún amigo o algo así. Pero ¿qué tal los pobres, los mancos, dice acá, los cojos, los ciegos, los vulnerables? Y además, los vulnerables que no están relacionados con nosotros. Porque el punto de esta declaración de Jesús tiene que ver precisamente con esto. Jesús les está diciendo, relaciónense con personas ajenas a ustedes que además estén en necesidad. Ahora, para entender esto un poco más, yo pensaba en una ilustración, ¿verdad? Generalmente nosotros vamos a dar algo si vamos a recibir algo a cambio, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos una moneda de 10 pesos, ¿verdad? ¿Saben para qué alcanza una moneda de 10 pesos? Ustedes díganme. Un pasaje del autobús, ¿no? O 2 del metro. ¿Qué más? Nada, sí alcanza para un taco de canasta. Ya subió a 10 pesos, le está pegando la inflación porque desde que yo me vine en agosto lo encontré todavía en 8 y ya está en 10. Ojalá que no le siga pegando, ¿verdad? Chiste local para los que saben que me gustan mucho los tacos de canasta. Pero bueno, un taco de canasta, diferentes cosas. Ahora, si yo tengo 10 pesos, que es nuestra moneda más grande, bueno, la de 20, pero esa es algo raro, ¿verdad? Ya casi no las vemos. Pero una moneda de 10 pesos, ¿en qué conviene gastarla? La vamos a gastar en algo que nos va a dar algo a cambio, ¿no? Si yo tengo que viajar en metro, me alcanza para 2, ¿verdad? Yo le regalaría esa moneda a la persona que me va a dar los boletos.
Probablemente no, ¿verdad? Y vamos a pensar que más esa moneda es la única que yo traigo en la bolsa. ¿Qué voy a recibir a cambio? 2 boletitos, ¿no? Un viaje hasta Ciudad Azteca si quieren y de regreso, ¿verdad? Ya no hay boletos, tienen razón, más bien ya es la tarjetita todo el tiempo, ¿verdad? Y de hecho el otro día descubrí que con una tarjeta de débito se podía y viví mucho tiempo sin saber eso, pero ya lo sé. ¿Sí sabían eso? Que se puede usar una tarjeta, los vi así como con dos. El celular también ya se puede usar, eso yo nunca lo he usado, ese todavía no lo sé. Pero bueno, ¿qué pasa si yo se los doy a la persona que me da tacos? Me va a dar un taco. Va a haber algo transaccional, ¿están de acuerdo? Ahora vamos a pensar que tal vez no va a haber una transacción, pero me las pide mi hijo, mi hermana, alguien así. ¿Le daría yo esos 10 pesos? ¿Voy a ser retribuido? De alguna manera yo creo que sí, ¿sabes? Porque de alguna manera estoy invirtiendo en mis hijos. No sé cómo, ¿verdad? Depende en qué se lo gasten. Pero de alguna manera yo recibo algo a cambio, si quieres esa satisfacción. ¿Estás de acuerdo con esto? Cuando tú, por ejemplo, en tu casa invitas a comer a alguien que es tu amigo, tal vez no va a traer nada, pero como es alguien cercano a ti, no sé si decirlo así, no quiero decir que estás comprando cariño, pero te están retribuyendo con una relación. No sé si me explico con esto. Cuando tú le das tal vez estos 10 pesos a alguien, a lo que está siendo equivalente es cuando se lo das a un indigente. Con el indigente, que no es cercano a ti, no te va a retribuir de ninguna manera, no le estás comprando ningún servicio, simplemente te estás desprendiendo de esos 10 pesos para nunca más verlos en tu vida, ¿ok? Estamos entendiendo esta parte, cómo es diferente dárselos a la señora de los tacos de canasta o señor, o dárselos a los del metro, o dárselos a un hijo, o dárselos a un indigente, siendo este último como el que creo que completamente es diferente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Realmente, para nadie tiene sentido compartir algo que tienes con alguien que no es cercano. ¿Qué te motivaría para ofrecerle algo a alguien que no te debe o que no te va a dar nada? Pensando en esto, ¿quién le ha dado aquí o piensa que alguna vez le ha dado 10 pesos a una persona de la calle, una persona indigente? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para que no me moleste? No sé por qué. Yo te voy a decir por qué creo que lo hacemos. Independientemente de que seamos cristianos o no, porque creo que si somos cristianos muchas veces somos movidos a misericordia, y no porque seamos cristianos siempre tenemos que ser movidos a hacer algo así. Paréntesis muy grande, alguna vez, mucho tiempo trabajé con personas que vivían en la calle y aprendí que justamente cuando hay una persona que se está drogando, no todos los indigentes lo están haciendo, pero sí una gran parte de ellos, darles una moneda a veces es contraproducente, ¿no? Algo que es demasiado complejo, un problema social increíblemente complejo. No me atrevo mucho a hablar mucho de esto, pero bueno, dentro de esto, simplemente pensando en el ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que quiero ejemplificar es precisamente qué pasa en nuestro corazón lo que nos pertenece y lo que hacemos con esas cosas. Y generalmente lo vamos a poner en servicio o de algo que me conviene a mí o de algo que le conviene a alguien que es cercano a mí. Pero rara vez vamos a desprendernos de eso de una manera en la que eso va a beneficiar a otras personas. Sin embargo, como yo decía, independientemente de que seamos cristianos o no, yo creo que el Señor nos ha hecho a su imagen. Y a veces Él mueve a misericordia a las personas, cristianos o no, a sentir amor por otras personas. Yo de hecho creo que independientemente de quién seas o lo que creas, siempre que seas movido a misericordia va a ser porque Dios te movió a misericordia. No estoy diciendo con esto, para los que somos más cristianos y de años y teólogos, no estoy diciendo aquí que el Espíritu Santo sea quien te mueva a hacer esto, pero el hecho de que Dios nos hizo su imagen, en Romanos capítulo 1 y 2 nos enseña que Dios en nuestras conciencias y en nuestros corazones se revela, independientemente de que hayamos creído en Cristo o no, en que por naturaleza hacemos lo que es conforme a las obras de Dios. ¿Sí? Nada más para explicar el puntito. Pero Dios nos mueve a misericordia, porque cuando nosotros entregamos algo que no vamos a ver de vuelta, realmente para mí no puede tener otra explicación. Si nosotros somos movidos por supervivencia, esos 10 pesos, dárselos a alguien más no te va a mover a supervivencia. Es más, dárselos a tu hijo, desde una línea biológica sí va a tener sentido, ¿verdad? Porque tú un día vas a morir y esos 10 pesos le van a beneficiar a él. Pero entregárselos a alguien completamente ajeno a ti,
Es humanamente la inversión peor que podríamos estar haciendo. Ahora, fíjate que esto es justamente lo que Jesús explica como el punto central aquí. Ahora, aquí los cercanos son precisamente los fariseos, hombres distinguidos de renombre, que esperarían tal vez que Jesús se identifica con ellos. Pero hay un gran problema. Una persona que da esperando recibir a cambio, y cuando es el caso, hay una recompensa o un afecto, no está dando genuinamente. Y es interesante que al estar compartiendo Jesús la mesa con ellos estaban buscando identificarse con él, y ahora también dice lo que estaban observando. Dice aquí el pasaje que justamente anterior, lo que veíamos con Mike la semana pasada, ellos lo estaban observando cuidadosamente, ¿no? Saquen sus conclusiones de qué significa esto, ¿no? A mí me da la impresión de que tal vez para bien o para mal, ellos están observando a Jesús para ver qué error comete, o tal vez no, ¿verdad? No nos lo dice explícitamente el texto, pero ya vimos que eso suele ser una actitud de los fariseos. ¿Qué motiva entonces a dar a alguien sin querer necesariamente recibir algo a cambio? Y lo que yo les propongo es esto. Cuando una persona tiene abundantemente, le va a ser indistinto. Si yo tuviera millones de monedas de 10 pesos, probablemente no me pesaría darle una a un indigente. ¿Por qué? Porque no me va a faltar. Si le doy a todos los indigentes, ahí sí se me acaban, ¿verdad? Pero tal vez entre más nosotros tenemos, menos nos cuesta dar. En el caso de Dios, Él no tiene necesidad de que le conviden. Y es interesante, ¿verdad? Aquí están convidando a Jesús, pero le están convidando de la propia comida que Él creó con sus manos, ¿verdad? Cuando Él creó el universo y todo lo que existe. Dios es quien convida. Y en su banquete divino, solamente Dios da, no porque necesita, sino porque esto, en la forma de dar de Dios, es la muestra de su grandeza. Ahora, la enseñanza de Jesús aquí es práctica. Jesús es quien está enseñándoles a los fariseos cuál es la manera correcta de organizar un banquete. Uno que solo busca dar sin recibir nada a cambio en el momento. Pero nótese que sí hay una recompensa que veíamos en el versículo 14, una recompensa que llega con la resurrección de los justos. Y esa es la confianza que existe precisamente en las personas que deciden invertir de esta manera. ¿Sabes? Saliéndonos de esto del banquete, considero que la invitación más importante que Jesús hace es en invertir en lo que es eterno. Y nos explica que la forma de invertir en lo eterno no es formando alianzas, ¿verdad? Como solían hacer estos fariseos en muchos casos, sino participando de la misericordia, como Dios ya participa de la misericordia. Salmo 72, del 12 al 13 dice lo siguiente: porque Él, hablando del Señor, librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Hermano, la promesa divina es que cuando nosotros, sabiendo de la abundancia que tenemos en el Señor, decidimos participar también de su misericordia, dando lo que no podemos recuperar, pero pensando que estamos invirtiendo en lo eterno. Entonces, realmente y solamente de esta manera, vamos a ser bienaventurados. Pensemos tal vez cuando nos costaba más, ¿verdad? ¿Quién aquí gana su propio dinero sin que le den algo? Yo más o menos, yo creo que el Señor realmente me da, ¿verdad? Pero vamos a decirlo diferente. ¿Quién trabaja por su cuenta propia y que el Señor le provee a través de su trabajo, ¿ok? ¿A quién alguna vez sus papás le dieron su domingo y todo eso? Ok. ¿Qué cuesta más trabajo gastar, lo que uno gana o lo que le dan? Lo que uno gana, ¿verdad? Es mucho más fácil, para mí era mucho más fácil, pues en la escuela, pues gastar del dinero que a mí me daban, ¿verdad? ¿Y por qué? Fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Tú tienes la capacidad de dar con liberalidad, cuando son con los propósitos correctos. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial que te provee, por medio de tu trabajo, sobrenaturalmente, de la manera en la que Él te provea, Él tiene absolutamente todo y es dueño de todo. ¿Me explico con esto? Es como gastar lo que no es tuyo porque es del Señor. Yo te invito a que no lo gastes de manera incorrecta, porque también creo que el Señor puede reservarnos de esa manera, ¿verdad? Y no hablo aquí nada más de dinero, hablo de todo recurso que nosotros tengamos, tiempo, sí, dinero, esfuerzos, tu trabajo. Cuando nosotros invertimos en las cosas que son celestiales, no tenemos que tener miedo.
porque el Señor es quien provee todo lo necesario para llevar a cabo su reino. Si tú vas a invertir en ayudar a otros, si tú vas a invertir tu tiempo al servicio, sea la manera en la que tú quieras invertir para el Señor, yo te puedo decir que eso sí tiene recompensa en la resurrección de los justos, a veces mismo en esta tierra. Pero esa es la invitación, hermanos. Y la pregunta tal vez para reflexionar: ¿cómo buscas tú relacionarte con la gente generalmente? ¿Buscas en tu convivencia reciprocidad? ¿Buscas que alguien te dé a cambio? ¿O buscas más bien a veces sabiendo que puedes invertir en alguien que posiblemente no tenga nada que ofrecerte al momento, pero que algún día Dios te va a recompensar? Tal vez, hermano, yo te puedo decir, tal vez tú ya tienes una familia, pero Dios desea que tú extiendas la familia de Él. Y la forma de hacerlo es llevando su reino al pobre, al necesitado, al que es consciente de que lo necesita. Porque ahora vamos a ver quiénes son realmente estos distinguidos del reino. Esta siguiente porción yo le he llamado el bienaventurado y es la más larga, pero no nos va a tomar mucho tiempo, hermanos, simplemente ir estudiando esto. ¿De quién es el reino de Dios? ¿De los distinguidos, de los que son más especiales, de los elegidos por Dios para un propósito más grande? Sí, pero tal vez esos propósitos se ven de una manera diferente a como nosotros los veríamos. Versículos del 15 al 24. Una parábola. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma el pan del reino de Dios. ¿Amén? Sí, amén, no tiene nada de malo. Pero tal vez aquí Jesús, sabiendo mucho de esto y lo que ellos pueden estar pensando, quiere asegurarse de que les quiere dar a entender, ¿verdad?, lo que es realmente el comer del pan del reino de Dios. Pero Jesús le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. También otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Alex, no es cierto. No es cierto. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho lo que usted ordenó y todavía hay lugar. O sea, había tanto lugar que aún estas personas que había invitado no eran suficientes para llenar el espacio. Y el siervo le dijo al Señor, 23. Entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres, los primeros que fueron invitados, probará mi cena. Fíjate esto. ¿Quiénes eran en teoría los distinguidos? Los que invitaron en primer lugar. Estos eran los que habían sido realmente invitados. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos empiezan a excusarse para no ir a la cena. ¿Por qué? Pues porque no querían o porque para ellos habían otras cosas que eran prioridad encima de estas. Ahora, no sé si te ha pasado, ¿no? Haces planes con alguien, le invitas y a la mera hora te cancelan, ¿no? Y tú ya preparaste una cena, ¿verdad? Mucho más de lo que tú puedes comer. ¿Y qué haces? Pues lo metes al refrigerador, no hay problema. Pero en este tiempo no hay refrigerador. ¿Qué pasa con esa comida? Se tiene que acabar, ¿ok? Porque si no, se echa todo a perder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Compartir. ¿Y con quién? Con quien lo quiera. Algo muy curioso, ¿verdad? Del versículo 23. Sal a los caminos y por los cercados y oblígalos para entrar. Oblígalos. Ahora aquí no quiero hablar de predestinación, no creo que tenga que ver con esto, pero ya me imagino que alguien hablaría de esto, ¿verdad? Pero creo que tiene que ver más bien con intencionalidad. ¿De quién era la iniciativa de invitar a estas personas desconocidas a la casa? Del hombre. No eran ellos rogándole, ¿verdad?, querer entrar, sino que les dice: ve y oblígalos a venir. Y eso es lo que está hablando acá. Estoy tal vez obviando, ¿verdad? Pero saben, en esta alegoría, en esta parábola, ¿quién es este señor?
es Dios, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y fíjate cómo es Dios quien quiere obligar a las personas. Es una intencionalidad totalmente divina. Ahora, seguramente iba a ser fácil, ¿verdad?, recibir esta invitación, y considero que además es muy relevante que este hombre sabe a quién ofrecerle esa invitación. ¿Por qué creen que se le ofrece a los mancos, a los ciegos, a los cojos? Ellos se ven en necesidad y muy probablemente son mucho más conscientes de su necesidad que otras personas, que tal vez sí tienen, ¿sí? Yo les quiero contar otra historia muy triste. Ya vieron acá, esta es mi cafetera, ¿no? Una cafetera de espresso marca Oster, que ahorita está en ¿cuánto? 3,929 pesos. Y estaba incluso hasta en 4,000 pesos, pero como durante unos 6 meses yo la estuve buscando ahí en Amazon y le iba cazando, porque tengo como una aplicación que va diciendo los precios históricos, y en algún momento había estado en 2,400, algo así, ¿no? Entonces yo lo estaba siguiendo y siguiendo, porque a mí me gusta mucho esta cafetera y ya la había visto desde hace un buen rato, y durante 6 meses la estuve cazando hasta que de repente yo veo que baja a 2,200 pesos. ¿Y qué creen que hago? ¡Pum! La compro en el momento, ¿verdad? Creo que no me acuerdo si 2,200, 2,300, algo así. Y la compro y ya me llega a mi cafetera. Y me meto nada más por curiosidad, como unas, creo que fueron 3, 4 semanas después, y vuelvo a la página de Amazon y adivinen en cuánto está. 1,800 pesos. ¿Y qué dice Armando? Pero nunca había estado en ese precio, y de hecho revisé la historia y nunca había estado en ese precio. Y no me acuerdo si quité la publicación, tal vez ahí sigue en Facebook, pero yo la anuncié la mía en Marketplace para venderla. Dije, seminueva en 2,000 pesos, ¿no? Para ver si ella la quería. Nadie la quiso comprar, pero yo dije, tengo que conseguirla. Digo, a ver, ¿la compro? No, pues no tiene sentido que la compre si ya la tengo, ¿no? ¿Qué hago con esta? Entonces me pongo a buscar personas a las que sé que les interesa esas cuestiones del café y le digo, por favor, cómprala. Digo, ven cuánto está. Había alguien que ya me había preguntado, oye, ¿en cuánto está tu cafetera? Y le digo, por favor, cómprala, ven cuánto está. Y híjole, es que ahorita no puedes, aunque lo puedas, o sea, pídela crédito o algo así, porque ahorita está baratísima, le digo. No la vas a encontrar, si te esperas en un rato la vas a encontrar más cara. No, es que la verdad no. Otro, y así como unas 5 personas. ¿Y qué me dijeron todos? Nah. ¿Y por qué? ¿Por qué si yo estuve 6 meses buscándola? Estas personas que ni siquiera tuvieron que buscarla, no la querían. Les digo a todos ustedes, hermanos, si la vuelvo a encontrar, más vale que la compren. ¿Sabes? Algo que a mí me frustraba es que otras personas no compraran algo que a mí me costó tanto, ¿verdad? Sí la encontré barata y ya después no volvió a estar en ese precio. Imagínense mi obsesión, que la he seguido de repente cada cierto tiempo irla a buscar, ¿verdad? Pero pensando que a alguien le iba a costar mucho menos, yo quería que la compraran. Sin embargo, yo no puedo obligar a alguien a tener algo que no quiere. Ahora, si es una cafetera de espresso, adelante, tú piérdetela, no es tan importante. Pero ¿qué vas a hacer con el reino de Dios? Yo genuinamente creo que nadie te puede obligar a reconocer esto del reino de Dios. Pero si por Dios fuera, Él te obligaría. Esa es la historia aquí. Ese es el punto acá. Si Dios pudiese obligarte, y algunos piensan que sí, yo pienso que no, ustedes tengan ese debate, Dios lo haría. ¿Sabes? Algo interesante de esta parábola es que las 3 enseñanzas que están acá, considero que esta es la más directa a los fariseos. Ellos saben que son los primeros invitados. Jesús está hablando de ellos. Ellos recibieron la voluntad de Dios, el anuncio de su reino en el Antiguo Testamento, y las personas que conocen el Antiguo Testamento, estos hombres son los que más conocen el Antiguo Testamento. Se supone que ellos ya conocen la promesa del reino, el banquete celestial que Jesús les ofrece. Sin embargo, guardándose en pretextos, ellos aún no están listos para participar de esto. ¿Por qué? Porque muchos siguen buscando las cosas de este mundo, reputación tal vez, seguridad en el imperio romano, poder corrupto que después lleva a Jesús a la cruz, confiando en cosas de este mundo más que en el creador de las cosas de este mundo. Entonces Jesús sabe realmente a quién puede ofrecer el reino, quiénes pueden ser los bienaventurados del reino, y estos son los que no tienen nada que perder y todo que ganar.
Spoiler, todos nosotros, hermanos. De los que viéndose en necesidad, son obligados por Dios a ser convidados por quien no necesita y solo da porque lo que tiene es tan abundante que no le queda más que dar. ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres espirituales, ¿verdad? Los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. ¿Sabes, hermano? Personalmente creo que Jesús se refería primordialmente a este tipo de pobreza, no tanto pensando en condiciones económicas o materiales. Él está hablando del reconocimiento que tienen las personas de su necesidad de Dios. Esos son los pobres de espíritu. ¿Quién debería ser pobre en espíritu? Todos nosotros. Hay muchas personas que no son pobres en espíritu, dicen yo no necesito a Dios. ¿Sabes, Roy? Dios tiene la facultad de dar porque de Él es el reino. Él es infinito, Él es rico en todo y desea convidarnos de todo eso. Pero muchas veces, hermano, el problema es que, como los primeros invitados, tendemos a encontrar otras cosas mucho más importantes. Lo de siempre, hermanos, el dinero, las posesiones, la reputación, el poder, todas ilusiones falsas. Y con esto nos perdemos el enorme privilegio de participar de su banquete celestial. Hermano, el que algo se vea más, y lo hemos hablado mucho acá, no significa que va a ser más real que algo que no se ve. Un día, ese honor, esa recompensa que uno vemos, se va a llevar a cabo en su reino. Y la iniciativa que ya tuvo Dios se encuentra también en Apocalipsis 3:20, un pasaje muy conocido. En su mensaje a la Odisea, Jesús les dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay muchas discusiones acerca del contexto de este pasaje, pero algo que definitivamente es innegable es que expresa el deseo de Jesús de cenar contigo. Pero estaba hacia la Odisea. Bueno, tú eres la iglesia. Dios desea identificarse con cada uno de nosotros. La pregunta entonces que yo te hago: si Jesús está a la puerta y llama y Él quiere cenar contigo, ¿tienes algo más importante que hacer? Yo espero que no. Yo espero que en el momento en el que el Señor te esté invitando a ese banquete divino, del cual quiere que participes, porque Él ya participa de él, por medio de misericordia, por medio de justicia, por medio de todo lo que lo caracteriza como Dios, y por medio de esas riquezas que Él no puede perder, tú digas: sí, Señor. Yo creo que no debería haber otra opción en nuestros corazones ni en nuestras mentes. La Biblia nos enseña un relato: el dueño de absolutamente todo, el creador de absolutamente todo, y lo veíamos el jueves con los varones, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De los ejemplos de las personas que participaron de esta humildad, el primero es Jesús. Él entendió que la grandeza no está en la grandeza en sí, en lo que los hombres ven. La grandeza está en la humillación y muerte de cruz. Decíamos esto en un principio. Si Dios te dijera: yo tengo un precioso y un propósito perfecto para tu vida, tú eres el escogido especial. Siento decirte, hermano, y spoiler, no eres tú. ¿Sabes quién es? Es Jesús. Y Jesús, el elegido especial por Dios, el propósito mayor que tuvo fue morir en una cruz por tus pecados. Fue elegido específicamente para esto, para ponerse en servicio tuyo. Y Él desea que tú, siguiendo sus pasos, hagas lo mismo. Participemos de misericordia, porque no se quedó ese versículo ahí. Fue humillado hasta lo sumo, pero por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo también, y nos da la oportunidad de poder ser esto. Colosenses nos enseña precisamente eso. Si Cristo fue resucitado, nosotros tenemos la oportunidad de participar de esta misma resurrección, de esta misma glorificación. Pero en primer lugar hay que entender las reglas de este mundo, y en las reglas de este mundo el más grande se hizo más chico para servir a todos, y de esa manera glorificó a Dios. Lo mismo podemos hacer nosotros. Queremos participar del banquete celestial, queremos atender ese llamado que el Señor nos hace y sentarnos a la mesa, identificarnos con Él. Yo les pido que hagamos una oración, hermanos. Padre, el día de hoy te doy gracias, Señor, tantas gracias, porque ese banquete, Señor, el más exclusivo que pudiera existir, Señor, en la historia,
del universo, no ha sido exclusivo, sino que nos has hecho la invitación de participar en él. Señor, permítenos ser pobres en nuestro espíritu para poder entender que tenemos una necesidad de ti, que realmente no existe cosa que nosotros podamos tener fuera de ti, poseer ni participar de nada. Señor, todo lo que tenemos, Señor, es gracias a ti. Y todo, Señor, lo que podemos dar, Señor, realmente tú nos lo das para que lo demos. Permítenos dar con liberalidad tiempo, recursos, dinero, todo absolutamente para invertir en tu reino y que eso sea lo que se haga una verdad, Señor. Gracias, Señor, porque tú entregaste tu vida en la cruz, Señor, y que resucitaste al tercer día. Tenemos la esperanza de que eso mismo será nuestra realidad. Te agradecemos y te pedimos.